Que el Señor le bendiga, amados hermanos y amigos. Hoy quiero hablar sobre la gracia de Dios y por favor no le cambie porque este tema es también de suma importancia. Comenzaremos leyendo en 1 de Pedro 5:12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Romanos 6, 5 y 8. Esto es lo que la gracia de Dios hizo por mí. Pero el Señor Jesucristo, al que aprendí a conocer como aquel que dio su vida por mí, es el mismo con quien tengo que tratar cada día de mi vida terrenal. Todas sus intervenciones para conmigo descansan en este mismo principio de gracia. Si quiero saber hasta dónde va su amor, la cruz me lo muestra. En su segunda epístola, el apóstol Pedro nos invita a crecer en esta gracia. Para ello, el secreto está en pensar en el Señor Jesús y gustar su benignidad. Esta bondad me rodea de constantes cuidados y me alienta a avanzar en el sendero por el cual Jesús me lleva de la mano. Es un privilegio que Él nos invita a experimentar en los más comunes detalles de la vida. Nuestra voluntad natural no está siempre dispuesta a aceptar a Cristo como la única fuente de poder y de bendición. Entonces, para convencernos de ello, a veces hace derrumbar uno de nuestros apoyos terrenales y nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Queridos hermanos, permanezcamos junto a Jesús. En Él está la fuente de la gracia. Si bebemos de ella, nos llenará y se derramará a través de nosotros hacia los que nos rodean. Hermanos, tenemos seguridad de la gracia y de la salvación. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzaría. Muchas veces caemos en la ansiedad por olvidarnos de la gracia de Dios. Se nos olvida que la palabra de Dios es nuestra roca y consuelo en medio de las luchas. Cuando nuestros pensamientos se salgan de control, recordemos la gracia de Dios y corramos a su palabra. La tormenta cesará y nuestros pensamientos quedarán cautivos por la palabra de Dios. 2 Corintios 10:5. Al apóstol Pablo le fue dado un aguijón en la carne. Podríamos pasar mucho tiempo tratando de descifrar a qué se refiere esta expresión, pero la Biblia no lo aclara. Lo que sí nos dice es el propósito: para que no me enaltezca. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué sorprendente! Pablo recibió este aguijón para que pudiera mantener un corazón humilde que reconozca su debilidad y evitar la autoexaltación. El apóstol Pablo podía caer en la vanagloria con facilidad debido a que el Señor le había dado grandes revelaciones que quedaron registradas en sus cartas del Nuevo Testamento. Si nosotros no pasamos pruebas, no correría a Jesús y me perdería la riqueza, profundidad, consuelo y belleza de su gracia. Hermanos, la gracia de Dios basta. Pablo clamó al Señor rogando que le quitara el aguijón, pero la respuesta fue negativa.
Por lo que sabemos de la vida del apóstol Pablo, podemos asumir que la respuesta de Dios no fue la falta de fe o por un pecado no arrepentido. Entonces, ¿por qué el Señor no quiso remover el aguijón en Pablo? Dios le respondió: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor no le quitó aquel aguijón en la carne para que Pablo pudiera experimentar las profundidades de su gracia y misericordia. Hermano y amigo, si usted sufre ansiedad y depresión, confíe y vaya a Dios por ayuda. Su gracia debe bastar. Él es suficiente en su ansiedad. Esa misma gracia nos ha salvado de la condenación eterna. Es un favor que no merecemos, pero su misericordia nos restaurará. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Jesús cuida de nosotros y provee de su gracia cada día. Por lo tanto, con mucho gusto, gloriémonos más bien en nuestras debilidades para que el poder de Cristo more en nosotros. La gracia es la base de la fe cristiana. Creemos que somos salvos por la fe a través de la gracia. La gracia de Dios generalmente se define como un favor inmerecido. La gracia no se puede ganar, es algo que se da gratuitamente. Abundan los versículos bíblicos sobre la gracia. Desde el fundamento del Antiguo Testamento, sabemos que la gracia es parte del carácter de Dios. Él es un Dios amoroso y misericordioso. Luego, en el Nuevo Testamento, aprendemos sobre el papel de la gracia en nuestra fe y salvación. Leamos unos cuantos versículos sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora leamos otros pasajes sobre la gracia en el carácter de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6:24-26. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Ahora leeremos otros pasajes conforme a la gracia que salva. Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Tito 2:11-12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Romanos 3:23-24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora a continuación leeremos otros pasajes sobre el estilo de vida de gracia.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 2 Corintios 8:7. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:21 al 22. La gracia es un tema constante en la Biblia. Son muchos pasajes que nos hablan de la bendición y bondad de Dios. Le invito a compartir la bendición de Dios en su vida con otra persona que desconoce de la bendita gracia de Dios. Todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación con Dios, adquiere un significado más poderoso. La gracia es que Dios elige bendecirnos en lugar de maldecirnos como nuestro pecado lo merece. La gracia comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Génesis 3:21. Podría haber matado a los primeros humanos en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruirlos, eligió abrir un camino para que estuvieran bien con Él. Ese patrón de gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó los sacrificios de sangre como medio para expiar a los hombres pecadores. No fue la sangre física de esos sacrificios la que limpió a los pecadores, fue la gracia de Dios la que perdonó a los que confiaron en Él. Hebreos 10:4, Génesis 15:6. Los hombres pecadores mostraron su fe ofreciendo los sacrificios que Dios requería. En la misericordia, Dios eligió cancelar nuestra deuda de pecado sacrificando a su Hijo perfecto en nuestro lugar, a Jesucristo. Tito 3:5, 2 Corintios 5:21. Mire, diga conmigo: gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Es por tu amor que hoy soy salvo. Amén. Dios le bendiga.